Agradecemos, por supuesto, al anterior panel por habernos acompañado en este diálogo y nos preparamos entonces para el siguiente panel. Sí, vamos a ir invitando al escenario a quienes participarán en esta conversación. Andrés Useche, director de la región andina de Yara Américas. Lorenzo Castillo, viceministro de Desarrollo Empresarial. También queremos invitar al escenario en este momento a Fabián Cuberos, Country Manager de Siemens Energy, a Ángela Vanegas, directora de Desarrollo e Innovación de ASEP, e invitamos también al escenario a Karen Peralta. Ella es directora de la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas, quien será la encargada de moderar este espacio. Terminamos entonces de ajustar nuestro escenario y le damos la bienvenida inmediatamente al siguiente panel conformado por las personas que acabamos de llamar para iniciar con esta conversación sobre ese importante papel que tiene el sector minero energético en la competitividad y, por supuesto, en la sostenibilidad industrial. Entonces, les damos la bienvenida. Adelante, ya si los nombres los están indicando. Bienvenidos. Le damos entonces la palabra a nuestra moderadora, doctora Karen Peralta. Bienvenidos todos. Bueno, buenos días a todos. Nos llega el momento de hablar un poco de competitividad y cómo el sector minero energético al final es un pilar clave para atraer esas inversiones en diferentes industrias, como esos planes de largo plazo de transición, pero también de seguridad energética, nos permiten pues, que las empresas decidan desarrollar o no nuevos negocios en un país. Y bueno, nos acompaña entonces Andrés de Yara, con quien vamos a hablar un poco de ese rol fundamental del gas natural en la industria de los fertilizantes. Fabián de Siemens Energy, con quien también vamos a hablar sobre los temas de tecnología y cómo esas soluciones ya están listas para una transición en los tiempos correctos. Y bueno, con Lorenzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cómo hacer que las industrias se ubiquen en Colombia, ¿no? Ese va a ser el tema central. Y desde la innovación con ASEP, pues nos van a contar todo lo que se viene haciendo y cómo la transición energética ha sido una oportunidad para desarrollar nuevas líneas de negocio. Bueno, entonces vamos a comenzar con Yara. Andrés, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es ese rol fundamental del gas natural en la producción de fertilizantes? Nosotros en la Cámara de Hidrógeno siempre hablamos, bueno, ¿cómo hacemos para que ese consumo de gas pueda migrar hacia hidrógeno? Pero hoy la realidad es que los fertilizantes se producen con gas natural. ¿Cuál es ese rol fundamental para Yara contar con la disponibilidad de gas? Sí, bueno, Karen, muchas gracias igual, Andy, por la invitación. Siempre es un placer hablar de Yara y lo que estamos haciendo hoy en día en el país y obviamente en el mundo. Bueno, el gas natural es fundamental. Empecemos diciendo que esta empresa tiene 100 años, más de 100 años. Tenemos 26 plantas alrededor del mundo y el desarrollo realmente de las soluciones de fertilización alrededor de estas plantas se hace a través de gas natural en los diferentes países que tenemos. Particularmente en Colombia tenemos una posición también importante aquí en Cartagena, en Mamonal. Nosotros producimos 300.000 toneladas de NPK granular, 120.000 toneladas de nitrato de calcio, que es la planta única que hay en Latinoamérica respecto a este nutriente. Se hace a partir de gas natural. Nosotros tenemos producción de amoníaco y es fundamental, digamos, es muy importante para nosotros el gas natural en la producción. Vale la pena decirlo que nosotros estamos haciendo una inversión también en el país muy importante también. El año pasado acabamos el proyecto de descarbonización de estas plantas, quiere decir por reducción catalítica nosotros vamos a sacar 450.000 toneladas de CO2 equivalente de la producción. Ya es una realidad, ya los fertilizantes que se aplican en el país, en la agricultura de Yara,
tienen 60% menos de huella, es decir, ya estamos un paso adelante sobre la descarbonización en la producción de alimentos. Y también vamos a lograr aumentar la producción un 25% también en Colombia, no consumiendo más gas natural. Fíjese que eso es importante, es decir, cómo nosotros vamos logrando una eficiencia a partir de nuestra propia producción. Vamos a producir 80.000 toneladas más a partir también de gas natural en Colombia. Eso es significativo también. Hemos invertido 100 millones de dólares en esta apuesta para Colombia, y lo más importante también es que tanto el CEO y la Junta Directiva de Yara sigue creyendo en Colombia, y eso es importante para una mirada a largo plazo también en el sector agro. Gracias, Andrés. Y ya lo decía hace un momento en él, pues en una compañía internacional es el reto de seguir estando en el loop de los tomadores de decisión para que sigan creyendo en el país y en que en esta transición energética va a haber unos recursos para continuar los planes de expansión. Y mencionabas el tema de eficiencia energética, que la expansión no es solo consumiendo más gas, sino también optimizando esos recursos. Y ahí quisiera pasar contigo, Fabián, a preguntarte desde Siemens Energy cómo están viendo este tema tecnológico, ¿cierto? Las soluciones en eficiencia energética y cómo la tecnología puede apalancar estos propósitos de transición y descarbonización que van de la mano, que no son iguales, pero que sí van muy de la mano. Bien, muy buenos días a todos. Karen, nuevamente muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todos mis compañeros panelistas. Yo quiero comenzar comentando que para Siemens Energy el gas es un habilitador de cara a la transición energética y de cara a la descarbonización del sector industrial. En la presentación del señor Bruce Van Master veíamos una lámina donde se veía la demanda de diferentes combustibles, entre esos estaba el gas natural, y se veía un incremento hacia el año 2050 totalmente en tendencia positiva. O sea que estamos hablando de aquí a 30 años una tendencia del uso del gas natural. En ese sentido, no hay transición energética sin gas, no hay, para nosotros como Siemens Energy, energías renovables sin gas. No hay transición energética, energías renovables, tampoco sin línea de transmisión, pero ese es otro punto que no vamos a tocar en este panel. Vamos a hablar del gas, pero son dos aspectos fundamentales. Otra lámina que yo vi en la presentación del señor Bruce Van Master era el consumo de gas natural. Los dos primeros sectores estaban generación térmica e industria. Entonces me voy a referir cómo Siemens Energy puede optimizar el uso del gas natural en esos dos aspectos fundamentalmente, y de repente después podemos hablar de las tecnologías que tenemos. Siemens Energy tiene diferentes bloques funcionales o líneas de servicio, 5 o 6. Me voy a referir a dos asociadas a esos dos aspectos. Una, lo que llamamos TI, que es Transformation of Industry, que es transformación de la industria. Dentro de ese bloque funcional trabajamos exactamente con las industrias para hacer un uso eficiente de su consumo de energía. Es decir, hacer proyectos de eficiencia energética en cada uno de sus bloques funcionales desde una temprana edad a nivel de un proceso de consultoría. ¿Con qué objetivo? Electrificar, automatizar, digitalizar, hacer proyectos de eficiencia energética, capturar los gases que durante el proceso que esa industria tenga lo podamos reinyectar en sus procesos, en sus bloques funcionales y hacerlo más eficiente. Hacer proyectos de cogeneración. Si tiene un proyecto de autogeneración, hacer cierres de ciclos, cambiar motores eléctricos, motores fósiles por motores eléctricos. Muchas cosas de cara a optimizar el consumo de energía. Ahora me voy para el otro aspecto que tocaba el señor Bruce Van Master, que era la parte de la generación térmica. Ahí tenemos muchísimas nosotros soluciones, pero nuestras máquinas, nuestras turbinas utilizan diferentes tipos de combustible, gas natural, gas propano e hidrógeno. Tenemos nuestra tecnología blending, en donde nosotros podemos ya en este momento, las máquinas trabajan con un 70% hidrógeno, 30-40% gas natural. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros como Siemens Energy estamos haciendo en este momento de cara a optimizar el uso del gas natural. Tenemos, y también invito, desde el punto de vista de inteligencia artificial o desde el punto de vista de tecnologías inteligentes, tenemos un software llamado OnDevice, en donde tú puedes hacer un análisis de la firmeza y de costo-beneficio en una industria
si ellas tienen diferentes alternativas de alimentación de fuentes no convencionales de energías renovables o de energías tradicionales, de tal manera de ser uso eficiente ese gas natural utilizando la matriz energética diferente a lo que es el gas. Perfecto, Fabián. Pues mencionas el tema de eficiencia energética, temas de digitalización, y creo que esto ha estado en la agenda en las últimas semanas. En la semana pasada en CERAWeek, el tema central fue temas de gas natural, pero también temas de digitalización, cómo hacemos más eficientes los recursos que tenemos y cómo también las tecnologías aquí entran a jugar un rol fundamental. También estuve hace poco en una conversación en los diálogos de transición energética en Berlín, donde está en esa dicotomía de, bueno, qué tan rápido va a ser la transición energética, empecemos a hacer como unos pasos de retroceso para no perder competitividad desde el punto de vista industrial. Y lo cierto es que en este mapa se encuentran unas oportunidades muy claras, ¿cierto? De usar nuevos energéticos, desarrollar nuevas tecnologías, buscar nuevos mercados. Cuéntanos desde ACEP cómo están viendo esa transición energética y hacia dónde tienen la mirada puesta en términos de tecnologías. Muchas gracias, Karen, a la Andy por la invitación y un placer compartir con ustedes este espacio. Para responderte esa pregunta voy a empezar contándoles una experiencia reciente que tuve. Nosotros hacemos mucho salida al mercado para tener contacto directo con usuario y en esas salidas a mí me gusta mucho preguntarle a los usuarios si usted tuviera que quedarse con un electrodoméstico, solamente con uno, ¿cuál es? Bueno, yo no les conté que vengo de ACEP. ACEP es una compañía 100% colombiana que opera hace 85 años. Este año vamos a cumplir 85 años en este mercado de línea blanca y electromenores. Entonces, cuando hacemos estas salidas, lo que es recurrente es que me respondan la cubierta o el horno o la estufa, es decir, el elemento donde se cocina el alimento. ¿Por qué empiezo contándoles esto? Porque es esa la fuente de inspiración para nosotros elegir por dónde nos vamos primero con las innovaciones. Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia unida con los temas de transición? Indiscutiblemente el hidrógeno está en la mesa de todos los asistentes con toda seguridad. También hay muchas conversaciones y discusiones de si el hidrógeno va a ser o no doméstico o va a llegar en algún momento a ser esa fuente de energía para el hogar. Hay muchos, también como lo decían, mucha dicotomía alrededor de esto e incluso pues mencionaste, Karen, que estuviste en Berlín. Sabemos que Europa se está volcando totalmente a la electricidad, de nuevo como fuente para los electrodomésticos y muchas otras aplicaciones, o en muchos de los países está esta tendencia. Lo que nosotros creemos en ACEP es que más allá de cuál sea la decisión que se tome respecto a esas fuentes de energía, nosotros sí tenemos que estar preparados para tener el electrodoméstico apropiado para cualquiera de ellas. Entonces, esa es la forma como nosotros estamos actuando hoy. El año pasado, probablemente algunos de ustedes ya han visto nuestra cubierta que funciona con esa fuente de hidrógeno. No está resuelto el hidrógeno, como lo mencionaba, para los hogares. Sin embargo, hoy tenemos usuarios que con su pipeta de hidrógeno alimentan esa cubierta. Hay personas que se nos acercan, personas de esas que nosotros llamamos pro, que quieren ser los primeros en tener en su casa una cubierta de hidrógeno, y a esos pro los estamos atendiendo de esa forma, como muy piloto todavía. Tenemos incluso varias cubiertas instaladas. Pero más allá del tema de hidrógeno, lo que nosotros sí creemos además es que sí o sí nuestro aporte es en la eficiencia energética del hogar. ¿Cómo logramos esto? Precisamente combinando esas tecnologías que están en el mundo de la termodinámica y las tecnologías digitales también. El año pasado hicimos un lanzamiento que fue súper bonito de unas neveras que las llamamos las neveras de gran capacidad, y esas neveras ya incorporaban tecnología smart. Ustedes dirán, pues tecnología que en el mundo ya sucede hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que cuando entendemos nuestra realidad colombiana, la velocidad de absorción de esas tecnologías por el usuario de a pie
ahí hay un reto que probablemente más adelante vamos a conversar. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos el rol del gas en la producción de fertilizantes, todo el tema tecnológico de Siemens Energy y también lo que está viendo ASEP en términos de nuevas tecnologías que están listas para la transición energética. Y bueno, todo esto se enmarca también en oportunidades para la industria que está ubicada en Colombia. Hay unos proyectos estratégicos, tema de aceros planos, hace poco también vimos una planta, el anuncio de una nueva planta de aluminio que requieren un alto o que implican un alto consumo de energía. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y desde el Viceministerio específicamente, ¿cómo están viendo este reto que viene a ser la energía para atraer esas inversiones? Karen, muchas gracias y muchas gracias a la Andy por la invitación al panel. Un saludo a mis copanelistas y a todos y todas las presentes. Y con respecto a esos proyectos estratégicos, creo que hay que empezar por de dónde vienen. La fábrica de aceros planos surgió como compromiso del Pacto por el Acero. El Pacto por el Acero se suscribió cuando la industria del acero nacional se acercó al Ministerio de Comercio y pidió ciertas salvaguardias a el acero importado desde China y desde Perú. El gobierno estuvo de acuerdo en proteger la industria nacional, pero determinó que teníamos que generar un mayor valor agregado en el país y esto se iba a lograr a través de la construcción de una fábrica de aceros planos. ¿Y por qué es tan importante que el Viceministerio de Industria esté acá sentado en un panel, en un congreso sobre energía? Porque la fábrica de aceros planos, lo que hemos visto es más que todo, incluso más que un proyecto industrial, es un proyecto energético. El consumo o la dieta, como le dicen en la industria de esta fábrica de aceros planos, está compuesta por 521 millones de metros cúbicos de gas, 1.3 gigavatios de energía eléctrica al año, lo cual es un consumo energético enorme. Y por eso desde el Ministerio de Industria lo vemos como un proyecto totalmente estratégico para la reindustrialización del país. Y esto aún más, viéndolo tan estratégico, es necesario el apoyo y la participación del Estado, independientemente que sea a través de capital, pero lo que tenemos que hacer del Estado para que este tipo de proyectos se presenten y se desarrollen en el país es generar un ambiente propicio para la inversión. Y en estos momentos, cuando precisamente estamos sufriendo tanta volatilidad y precisamente estamos en un problema muy grande de ver, listo, ¿cómo garantizamos el gas a largo plazo? Este proceso y estos proyectos nos llevan precisamente a determinar y a volvernos innovadores en cómo vamos a garantizar a largo plazo el suministro de gas y otras tecnologías que son necesarias para este tipo de proyectos. Y lo que hemos visto y también desde el viceministerio es, vemos que desde todos los ámbitos es un proyecto necesario, desde el ámbito energético, porque evidentemente el acero genera el 7% de las emisiones de gases efecto invernadero, lo cual la respuesta sería entonces dejemos de producir acero. Para nada, al revés, tenemos que ver cómo garantizamos que la producción del acero deje de emitir tantos gases efecto invernadero. Y esa es precisamente nuestra apuesta. ¿Cómo hacemos una fábrica de aceros planos que sea verde, que sea sostenible ambientalmente? Bueno, en línea, y mencionabas la política de reindustrialización, los fertilizantes y el tema de producción de fertilizantes. De hecho, hay un proyecto estratégico dentro de la política de reindustrialización que tiene que ver con fertilizantes.
¿Qué acciones, qué mecanismos podría tener el gobierno en este momento, hablándolo del gobierno en amplio, porque está el Ministerio de Comercio, pero también Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, para impulsar estos proyectos estratégicos que pues, no solo ya estamos hablando de soberanía energética, sino también en términos alimentarios? Bueno, yo empezaría diciendo, pues, pues son muchas las cosas que se puede hacer, pero a ver, digamos aterrizando sobre lo que está pasando finalmente con lo que estamos viviendo con Yara, y es, nosotros realmente somos, diría yo, el off-taker más grande después de Ecopetrol del país en términos de gas natural como industria. Nosotros consumimos 23.000 toneladas de hidrógeno al año, lo cual es bastante. Y digamos, lo que ha pasado, por ejemplo, el año pasado con la disponibilidad y los costos, también vale la pena decirlo, de gas natural, pues nos deja, digamos, un poco como en una disyuntiva, podría decirlo también, sobre el uso de la molécula aquí en el país. Digamos que la ventaja para nosotros es también que somos, yo diría que el productor más grande de amoníaco del mundo. Entonces tenemos plantas en Centroamérica y Estados Unidos de amoníaco. Lo que ha pasado es que hemos venido importando amoníaco para la producción de fertilizantes, ¿no? Esa es también una flexibilidad que yo diría que eso no es una responsabilidad específicamente del gobierno, sino es de la empresa privada de tener, sí, un plan B, un plan C, un plan D, porque esto se puede presentar. Nosotros podemos exportar, de hecho hemos exportado amoníaco, pero también podemos importar amoníaco desde Cartagena, que vale la pena decirlo que es la única infraestructura que existe en el país para eso. Yo diría también, Karen, que algo que debería pasar también es una priorización de gas, si pudiéramos decirle un gas agrícola, ¿no? Básicamente lo que dice la normatividad es industrial, pero industrial cabe todo, o sea, ahí se mete absolutamente todo en una bolsa, pero digamos, este sector es bastante crítico. Yo diría que la mitad de los alimentos del mundo se producen gracias a los fertilizantes minerales. Lo que está pasando actualmente en Colombia es, sí, somos importadores, pero Yara está produciendo fertilizantes en el país. Perder esa ventaja de poder tener gas natural suficiente, por ejemplo, pues no vale la pena, ¿no? Nosotros, el costo para nosotros de hidrógeno está por debajo de los $2, $1.7 de hidrógeno, y eso es lo que tiene que tener el país, es decir, nosotros no podemos salir el día de mañana a subirle el 40% a los fertilizantes porque primero los agricultores de este país no lo pueden pagar y segundo, ninguno de nosotros va a poder pagar tampoco la comida que se produzca con este gas, ¿no? Entonces, es un tema de responsabilidad. Yo diría que sí es digamos, acciones del hoy, podría ser una priorización del gas, acciones del mañana, seguir apoyando mucho la transición energética, de lo que ha venido pasando inclusive desde la Cámara de Hidrógeno, por ejemplo, que tú lideras también, es lo que va a pasar en los próximos 10 años. Nosotros estamos preparando ya la planta de Cartagena, en el mundo ya estamos produciendo amoníaco azul, ya estamos produciendo amoníaco verde en Noruega, en Australia también. El proyecto de Estados Unidos va con amoníaco azul también. En los próximos 3 años el mundo va a poder tener 1 millón de toneladas también que vienen de energías renovables con CCS, por ejemplo, y amoníaco verde. Va a llegar a Colombia. Entonces yo diría que es seguir impulsando y apoyando el sector. Karen. Gracias, Andrés. Sí, evidentemente, cuando uno dice, bueno, estamos buscando la transición, claro, quisiéramos tener ese hidrógeno verde producido con renovables a un costo muy competitivo, pero en el entretanto, mientras llegamos a ese punto, ¿qué alternativas tenemos? Y seguramente importar no es una de las alternativas teniendo ya una capacidad instalada acá, que es lo que es el caso de Yara. En línea con esto, Fabián, ¿cómo se puede, la misma pregunta, cómo se puede fortalecer ese rol del gas natural para impulsar la descarbonización e ir en línea con la transición energética? ¿Cómo lo ven ustedes desde Siemens Energy? Bien, Karen. Nosotros lo vemos esto con temas de investigación y desarrollo tecnológico. Y te voy a responder en esa pregunta con 2 pilares que nosotros manejamos en ese sentido. Uno son los centros de innovación y otros son las tecnologías maduras. Centro de innovación
es el mediano y largo plazo que estudiamos para finalmente tener tecnologías maduras y poderlo aplicar en todo este tema de transición energética, descarbonización de la industria, energías renovables. Empecemos con la primera, que es el Centro de Innovación. Nosotros en Siemens Energy a nivel mundial tenemos 4 centros de innovación tecnológica. Uno está en Berlín, uno está en China, otro está en Dubái y otra está en Orlando. La que está en Orlando atiende toda América. Entre los 4 centros de innovación, estamos hablando que hay aproximadamente más de 3.500 colaboradores, cuyo objetivo es todos los días, cada minuto de cada día, investigación y desarrollo tecnológico. Se invierte 1 billón de euros al año en esos 4 centros de investigación tecnológica, de cara a la transición energética, descarbonización de la industria, energías renovables. En ese sentido, hablemos un poco de lo que es un centro de innovación. De lo que ahorita se está trabajando, que es a mediano o largo plazo, son proyectos que se están haciendo pilotos con algunas empresas para la captura de carbono en el aire y poder hacer proyectos de cogeneración o de desarrollo de combustibles sintéticos a través de hidrógeno verde. Entonces eso, como un ejemplo de lo que se está trabajando hoy en día, pero dentro de unos años lo tendremos para ofrecerlo. Ahora, ¿qué se desarrolló y ya lo estamos ofreciendo y lo tenemos instalado? Por ejemplo, a nivel de nuestras turbinas se puede trabajar con, como lo dije, gas natural, gas propano e hidrógeno. Ya en el año 2022 en Brasil tenemos 2, 3 turbinas SGT 600 en una empresa que está trabajando con 70% con hidrógeno, 30% con gas. Nuestra meta es que en el año 2030 se pueda hacer 100% con hidrógeno y que en ese año toda la base instalada se pueda reemplazar por esta tecnología blending. En eso se está trabajando. En eso ya se puede ofrecer prácticamente. Todo lo que les comenté sobre la descarbonización de la industria a nivel de autogeneración, cogeneración, eficiencia energética, electrificación, automatización, digitalización, esos son procesos de consultoría de temprana edad que lo hacemos en cada una de las industrias para optimizar el consumo en esas industrias de cara a la transición energética. Temas que también se ofrecen actualmente es almacenamiento de baterías, de tal manera que una empresa en un momento determinado, dependiendo de la disponibilidad de fuente de energía para alimentarse, pueda escoger entre fuentes no convencionales de energía renovables, llámese solar, llámese wind, llámese eólica, llámese biomasa, llámese almacenamiento de baterías, o escoger entre la no tradicional, que es el gas, y hacer uso óptimo de ese consumo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el pilar es investigación y desarrollo tecnológico. Y ahí, no solamente Siemens Energy, muchísimas empresas están en eso, y deberíamos transferirnos esos conocimientos y trabajar en conjunto para hacer pruebas piloto de cosas que estamos haciendo, cosas que están haciendo las demás empresas, pero con una misma visión, ¿no? Así que lo veo yo. Y esa visión de ecosistema que planteas es justamente un tema que ha venido trabajando mucho ACEP, con la red de innovación, participando en diferentes espacios demostrativos para bueno, involucrar estas nuevas tecnologías y un poco acercar esta nueva tecnología al consumidor, que es uno de los grandes retos. Antes hablaban de que ya el ciudadano común habla un poco de transición energética. Desde mi perspectiva, aún falta un camino muy grande por recorrer en este tema. Y quisiera preguntarte qué desafíos han encontrado en el mercado local en este sentido. Claro, el tema de costos es uno clarísimo, pero o sea, ¿cuáles han sido esos desafíos y cómo desde ACEP los han venido superando? Bueno, a nosotros nos gusta mucho entender el mercado desde los números y voy a hablar un poquitico de números entonces en este momento. Estamos hablando de 18 millones de hogares en Colombia. 18 millones de hogares que en promedio tienen 3.5 personas. Obviamente no nos imaginamos el 0.5 persona, pero entonces en ese rango viene incrementando, o en ese rango se vienen incrementando mucho los hogares unipersonales.
Pero cuando entendemos la pirámide socioeconómica o esa distribución socioeconómica de esos 18 millones de hogares, entonces encontramos que en el estrato 1 y 2 se concentra, dependiendo de la ciudad, entre el 50 y 60% de la población. Eso es dramático. Y cuando miramos el estrato 6 es el 1 o el 2% dependiendo de la ciudad, pero también es dramático. Y en esa mitad, que es la que esperamos que sea rellenita, pues realmente no está rellenita. Entonces acá, cuando entendemos toda esa dinámica social, pues ahí hay un desafío porque realmente nuestra pretensión es atenderlos a todos. Pero además cuando entendemos que esos que están allí con más dificultades o tratando de hacer esa movilidad social o de tener esa movilidad social, algunos están en zonas no interconectadas, que lo veíamos ahora, y 1.5 millones de hogares además aún cocinan con leña. Eso no nos, pues es increíble. Ahí tenemos todo un desafío que realmente pues lo tenemos que abordar desde todos. Eso es una responsabilidad de la industria privada, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos. Creo y creemos mucho desde ACEP en que esa movilidad definitivamente se da a través de tener trabajo disponible y educación, definitivamente, y le apuntamos también mucho a que lo que podamos hacer nosotros desde esos aspectos lo haremos y lo hacemos con intensidad. Pero la buena noticia es que hoy nosotros tenemos una propuesta para todos. Entonces, en línea también con lo que mencionaba hace un rato, y lo vemos mucho incluso en esos desafíos en las zonas donde la electricidad no es permanente, no es continua, pero entonces sí hay soluciones de gas, aunque sea con la pipetica ahí al lado, entonces ahí acompañamos nosotros esa solución desde ese ángulo, o desde estas nuevas fuentes, como lo hablamos hace un minuto, desde el hidrógeno también, cómo estamos allí. Finalmente, cuando entendemos profundamente ese usuario al que estamos atendiendo, diseñamos la solución apropiada para ese usuario. Entonces, si bien tenemos desafíos desde esa distribución y ese mercado, a futuro el panorama se ve complejo también, porque no hablé de ese panorama de reducción de nacimientos. Entonces, cuando uno lo que espera también es que la pirámide etaria sea muy llenita en las edades más jóvenes y vaya siendo una real pirámide, hoy lo que se está haciendo es casi que una esfera, acortándose en esas edades más jóvenes. En este momento está llenita en esas edades medias, pero a 2050 va a estar llena en esas edades altas, entonces también el envejecimiento de la población es un desafío. Todo eso lo estamos estudiando y atendiendo desde las soluciones que ofrecemos. Gracias. Bueno, viceministro, hace un momento nos mencionaba los requerimientos de energía para el proyecto de aceros planos. Alguna vez en una conversación con un proveedor de tecnología en Corea nos decía, en vez de exportarnos hidrógeno, ¿por qué no nos exportan acero de bajas emisiones? ¿O por qué no buscamos como esos otros productos que puedan tener más valor para ustedes, incluso para nosotros, porque nos quitamos el desafío del transporte del hidrógeno, etcétera? ¿Cómo entonces este proyecto de aceros planos puede fortalecer la independencia industrial del país y la soberanía energética? ¿Cómo lo ven desde el ministerio? Lo que hemos buscado desde el viceministerio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es precisamente volver a esos proyectos industriales estratégicos que solo con iniciativa privada no se podrían hacer, incluso porque requieren precisamente garantizar una energía muy grande, porque requiere una inversión muy grande y requiere de un ambiente propicio para la inversión y para el desarrollo del proyecto. Cosa que pasaba hace unos años cuando el Instituto de Fomento Industrial creó tanto monómeros como Acerías Paz del Río, porque precisamente lo que hacen esos proyectos es garantizar una independencia industrial de proyectos que solo con iniciativa privada no se realizaría. Y creo que eso cobra aún mayor relevancia en estos momentos de turbulencia comercial, como lo ha denominado la OMC, y es tenemos que revisar no solo
nuestros destinos de exportación a los cuales somos dependientes, sino también qué tanto estamos importando. Colombia importa 1.3 millones de toneladas de acero plano y por eso queremos dejar de depender de otras jurisdicciones que son las que normalmente dependemos y sobre todo en una industria tan importante como es el acero. Si vemos el acero plano se utiliza para desde electrodomésticos hasta carros, construcción. ¿Por qué no tratamos de conseguir en ese insumo que para nosotros es tan importante y es tan necesario para garantizar la independencia industrial? ¿Por qué no lo hacemos nacionalmente? Y sobre todo porque también es, y como lo dije en mi primera intervención, este es un proyecto también de energético y es de transición energética porque el acero es el único insumo que es utilizado en todas las formas de generación de energía alternativa, lo cual dice mucho de la importancia de este proyecto y sobre todo, además de garantizar la independencia industrial, ¿cómo vamos a garantizar una transición energética justa? Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero no quisiera acabar sin un mensaje final de cada uno de los panelistas en torno a cómo fortalecer la competitividad a partir de ese potencial energético que tiene el país. Si estuviéramos acá en una lluvia de ideas, creando el próximo COMPES, creando el próximo plan energético, ¿cuál debería ser ese, cómo haríamos para fortalecer esa competitividad? Empecemos con Andrés. Bueno, yo empezaría diciendo primero por qué lo hacemos, ¿no? Es decir, no es únicamente buscar la eficiencia desde el punto de vista industrial de por qué tener un gas natural o hacer una transición de vida en términos de la energía. Yo siempre lo menciono que 1 de cada 3 colombianos sufre inseguridad alimentaria moderada o severa en el país. Nosotros lo que estamos haciendo realmente es protegiendo alrededor del mundo este aspecto tan importante. Nosotros estamos diseñando el cambio desde el año 2005. El año 2005 hemos sacado el 55% de las emisiones de producción, lo cual habla mucho sobre nuestro ADN. No es por acuerdo de París, no es porque hoy en día los accionistas así lo pidan, es porque está en nuestra cultura y ADN. Por ejemplo, hoy se produce en el país el primer café con energías renovables y es el primer café del mundo y es un café colombiano. Esto es un acuerdo que hicimos con Cáritas, con Noruega también, para apoyar 100 mujeres en el Huila. Es decir, es cambiar, es transformar la vida de las personas, es transformar la vida de las personas que trabajan en el campo, que trabajan muy duro también para producir la comida de nosotros. Ese es el propósito fundamental, ¿no? De la mano también, obviamente, está la búsqueda de la eficiencia energética por sí misma, pero también cómo nosotros mitigamos cambio climático, ¿no? Como yo lo decía, estamos con 2 proyectos muy importantes de energías renovables, de amoníaco verde alrededor del mundo, pero sobre todo amoníaco azul en Estados Unidos y en Países Bajos, que van a poder compensar un poco lo que está pasando alrededor del mundo y los costos de gas tanto en Europa, pero también de una gran oportunidad para nosotros aquí en Colombia de poder hacer esa transición mucho más fácil. Ya estamos en la segunda parte, que es en la demanda, educando y capacitando a nuestros agricultores y obviamente trabajando con cadenas tan importantes, por ejemplo, como PepsiCo alrededor del mundo, como Nespresso también alrededor del mundo, con Federación Nacional de Cafeteros, para hacer la descarbonización en la producción de alimentos. Gracias, Andrés. La misma pregunta para Fabián. Bueno, tenemos poco tiempo. Vamos a tratar de resumir. 2 datos que lo hemos comentado en presentaciones anteriores. Si uno ve las estadísticas, de aquí al 2030, la demanda de energía nos va a solicitar casi un 25-30% de incremento. Y del 2050, 50% adicional. Entonces eso es un reto a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer para efectivamente cubrir esa demanda de energía? Entonces hablamos de una matriz energética. Aterricemos en Colombia y tenemos un plan de aquí al 2030, 2040, de una matriz energética diversa. Pero para eso, para lograr esa matriz energética diversa con fuentes no convencionales de energías renovables y con tradicionales, ¿verdad? Para que sea utilizada de la mejor manera, yo veo 2 aspectos importantes acá.
Uno, las nuevas tecnologías, algunas de ellas, y hay que seguir trabajando, en T igual 0 son costosas con respecto a las tecnologías tradicionales. O sea, cuando tú las adquieres, son más costosas que las soluciones tradicionales. En el transcurrir del tiempo, el retorno de la inversión sí es mucho más rápido porque es cero mantenimiento, esas nuevas tecnologías, en comparación con las tecnologías tradicionales que tienen que hacer mantenimiento. Pongo un ejemplo. Las subestaciones GIS, Gas Insulation Station, que son subestaciones encapsuladas. Nosotros tenemos una tecnología que se llama GIS Blue. Esa GIS Blue, por cierto, la única GIS Blue en Latinoamérica la adquirió la empresa de PM aquí en Colombia. Es la primera, en Europa ya hay muchas, hace año y medio aproximadamente. Esa tecnología es más costosa que una GIS tradicional. Entonces, dando ese ejemplo, en T igual 0 me refiero, dando ese ejemplo, entonces hay dos lineamientos que yo creo que habría que trabajar. Uno, incentivos, marcos regulatorios, remuneraciones acorde con aquellas empresas que están implementando estas nuevas soluciones tecnológicas. En aquellos pliegos licitatorios, requerimientos, que hay una remuneración y unos incentivos acordes a aquellas empresas que empiecen a utilizar estas nuevas soluciones tecnológicas. Temas de incentivos para las empresas que vienen a ejecutar proyectos donde se garantice que proyecto que termine, proyecto que se finalice. Y otro aspecto importante es nunca dejar de estudiar. Jamás hay que dejar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Tenemos que seguir apostándole a los nuevos diseños y ahí nuevamente mi invitación. Nosotros con nuestro Centro de Innovación Tecnológica, con nuestros profesionales, lo ponemos a la orden, al gobierno, a la empresa privada, a las empresas públicas para trabajar en conjunto en el desarrollo, en el invento, en tormenta de ideas para desarrollar nuevas tecnologías que nos lleven más rápidamente a obtener finalmente esa transición energética, ¿sí? Y no olvidemos que cuando el sol no brilla, cuando el viento no sopla, cuando no llueve, entonces tenemos soluciones con gas natural que son parte de un habilitador en esta transición energética de aquí a unos cuantos años. Gracias, Fabián. Mensaje final, así para cómo fortalecer la competitividad a partir del sector o ese potencial energético del país. El mensaje es que sí podemos y ASEP lo ha confirmado durante sus 85 años. Ya sabemos que ASEP es la marca número 1 en electrodomésticos en el país y competimos con las grandes marcas. ¿Qué necesitamos para seguirlo haciendo bien? Competitividad en materias primas, acceso a materias primas de costos competitivos. Nosotros importamos, por ejemplo, el acero. Solamente en las partidas arancelarias, esa palabra es dificilísima, que nosotros consumimos son 100.000 toneladas al año de acero en rollo, alrededor de unos 20.000 toneladas al año de lámina, no de lámina prepintada, no de lámina prepintada son alrededor de 6.000 toneladas al año y de acero inoxidable alrededor de 20.000, solo de las partidas que nosotros consumimos. Ese no es el consumo solo de ASEP, sino de los que parecidos a nosotros traen lo mismo o parecido. Necesitamos ahí competitividad, porque no se fabrica en el país. Cuando tengamos aquella planta será maravilloso, pero hoy que tenemos aranceles sobre ese producto, todo eso se le transfiere finalmente al consumidor final y lo que queremos es dar acceso a soluciones al consumidor final. Ahí tenemos un desafío enorme. Pero un tema importante y que lo venimos haciendo, creo que muy bien y lo vamos a hacer mejor, es generando una masa crítica alrededor del talento que absorbe tecnologías digitales. Creemos firmemente, pues todo esto de la inteligencia artificial ni es nuevo ni es pasajero. Creemos firmemente que todos nuestros procesos tienen que estar permeados y van a ser mucho más competitivos si los permeamos y los agilizamos y los hacemos menos o reducimos su costo vía también estas tecnologías y lo mismo el producto. Perfecto. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero no quisiera finalizar sin dejar algunas ideas clave que conversamos en este panel. Primero, pues la energía
en el centro del desarrollo de nuevos proyectos en temas de seguridad alimentaria, en temas de proyectos estratégicos grandes, industriales, también para el tema de avanzar a nivel tecnológico, ¿cierto? Habrá avances tecnológicos en la medida que se tengan recursos y disponibilidad de recursos, y algo que mencionaban muy importante tiene que ver con las capacidades locales, ¿no? Seguir estudiando las nuevas tecnologías, los nuevos potenciales y formando también y generando pues esas cadenas alrededor de los proyectos estratégicos. Muchísimas gracias a todos por sus ideas. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros panelistas.